Hoy tratamos un tema que para muchas personas aún implica un tabú. Para otras quizás es restringido por sus convicciones o prejuicios. Y para otros tal vez es un hecho cotidiano, normal, natural. El sexo y algunas conductas derivadas de su ejercicio. Para ello nos acompaña desde Argentina la sexóloga Sandra Luzgarten. También desde Buenos Aires tendremos el testimonio de Xavier y Sol Greco, una pareja swinger que encuentran en esta práctica una retroalimentación en su vida de familia. En nuestros estudios, el bioquímico español Pere Estupiñá, autor del libro Sex al Cuadrado, la ciencia del sexo. Comenzamos así una hora interactiva de Cala en el aire ya. Y saludos desde Miami, soy Ismael Cala, @Cala CNN, nuestras contraseñas en Twitter, con esas claves también nos encuentras en Facebook y en Instagram, @Ismael Cala, y bueno, también en Flipboard, que tenemos nuestra aplicación para que nos pueda comunicar. La hora de hoy es interactiva, si nos ve en primera edición, la etiqueta es Sexo en Cala, porque efectivamente Sandra, Héctor, Xuxi, todos los productores estaban debatiéndose, ¿no sonará muy fuerte sexo en Cala? A lo mejor sexualidad en Cala. No, vamos a hablar de sexo. El libro del que vamos a estar hablando se llama La ciencia del sexo. La etiqueta de la hora es Sexo en Cala. Pero reflexionemos juntos antes de comenzar con nuestros invitados. Indicó la actriz estadounidense Bette Miller una frase en la que yo quiero reflexionar. Si el sexo es un fenómeno tan natural, ¿cómo es que hay tantos libros sobre cómo hacerlo? La verdad es que hablar de sexo genera inmediatamente que muchas personas en nuestro entorno se escandalicen o tachen la conversación de inapropiada. Lamentablemente, en nuestra sociedad el sexo sigue siendo un tabú y actos naturales dentro de la actividad sexual son vistos como prohibidos o incluso como pecados. Y le pregunto, ¿qué tanto sabe usted disfrutar de su sexualidad? ¿Piensa usted que hay prohibiciones en el sexo? ¿Qué es lo más extremo que ha hecho en la cama? Y la última pregunta que agrego ahora porque se me ocurre, ¿debe el sexo practicarse pero no hablarse de él? Porque hay mucha gente que a lo mejor esa es la filosofía con la que vive. Quiero dar la bienvenida desde nuestros estudios en Buenos Aires a la conocida sexóloga, psicóloga y escritora Sandra Luzgarten. Sandra, bienvenida una vez más a Cala. Hola. ¿Cómo estás, Ismael? Un placer siempre estar con ustedes. Muchísimas gracias, te ves espectacular, es un gusto tenerte de vuelta. Gracias. Y por primera vez, igualmente. Gracias a ti. Por primera vez en nuestros estudios acá en Miami, quiero dar la bienvenida al bioquímico español Pere Estupiñá. Es autor del libro Sexo al Cuadrado, la ciencia del sexo. Pere, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar con vosotros. Qué bueno que estés aquí. Lo primero es, ¿hay una ciencia del sexo? Porque estoy hablando con un científico, alguien que es químico de profesión, bioquímico, y que ha escrito realmente un libro que les puedo asegurar está lleno de descubrimientos. Yo me he fascinado con todo lo que tú has escrito aquí de estudios científicos alrededor de nuestra sexualidad y el sexo. Sí, pero me interesa porque varias personas me preguntan si hay una ciencia del sexo y yo siempre respondo, hay una ciencia de todo. La ciencia investiga cualquier cosa. Piensa que el sexo es una función fisiológica de nuestro organismo. Claro. Y está muy codificada por la evolución porque es imprescindible para reproducirnos. Como cualquier otra función, sea la nutrición, sea la respiración, sean los riñones, puede fallar, y por tanto debe haber una medicina sexual. Entonces, claro que hay ciencia de cualquier aspecto del comportamiento humano, por tanto también de la sexualidad, y desde una perspectiva biológica, pero también psicológica o social, ¿no? Lo que llamamos el paradigma biopsicosociológico. ¿Y qué hizo a un químico como tú, después también bioquímico, querer escribir sobre sexo? Pues la curiosidad. Como muchas personas, científicos que se han pasado a investigar el sexo, ha sido por curiosidad y por ver que nadie lo había hecho antes. Yo me acuerdo un día que estaba en un congreso de neurociencia que de repente veo una investigación, un póster científico que se titula La estimulación clitoriana de las ratas induce la actividad FOS en el cerebro. Yo, la estimulación clitoriana de las ratas, y me acerco a la persona que estaba en ese póster y le pregunto, oye, ¿tú estimulas el clítoris de las ratas?
Y me dice, sí, interesante. ¿sí? Dice, Claro. ¿Y cómo lo haces? Dice, con un pincel. Con un pincel. Con un pincel, levanta la colita. Y hay científicos que se pasan horas estimulando el clítoris de las ratas. Exacto. Pero yo le pregunto, ¿pero por qué? Y dice, oye, que todos los científicos utilizan ratas para investigar diferentes aspectos. Pobres ratas, que están, ¿no? Bueno, pobres o no. Hay placenteras, no, pero bueno. Pero si piensas una cosa, y ella me dice, las ratas, las hembras de todos los animales, a excepción de las humanas, solo quieren copular cuando están ovulando. Si no están ovulando, no quieren copular. Y ellas, como lo saben, esto debe estar codificado hormonalmente. Entonces, ella lo que estaba viendo era dando diferentes combinaciones hormonales a las ratas para ver cuándo les gustaba la estimulación del clítoris. Entonces, estaba investigando básicamente cuáles eran las hormonas relacionadas con el placer sexual y con el deseo sexual. Y claro, me dije, piensa que hay muchas mujeres que no llegan al orgasmo. Piensa que hay muchas mujeres que tienen problemas de deseo. Quizás, a veces es algo psicológico, a veces es algo de inhibiciones culturales, pero en otras ocasiones puede ser algo bioquímico. Entonces, todo esto formaba parte de lo que estamos hablando de la medicina sexual. Yo de repente, que nunca llevaba 10 años escribiendo sobre diferentes temas de ciencia, de cosmología, de genética, de neurociencia, digo, y nunca he escrito de sexo. Y me puse a investigar y vi que era un territorio interesantísimo. Y de aquí salió un libro que a mi editor le dije que sería corto y mira, son 420 es un páginas. libro que es una enciclopedia sobre la ciencia del sexo. Por ejemplo, yo no sé si usted sabía, pero aquí dice los dos tipos de eyaculación femenina. Sí. Hay dos tipos de eyaculación femenina. Hay dos tipos. ¿Cuáles son? Y de hecho se puede medir los líquidos que salen, porque eso sí que es fácil de averiguar. Hay químicos que pueden medir los diferentes típicos. Primero, la mayoría de mujeres eyaculan un poquito cuando tienen un orgasmo. Lo que pasa es que este líquido generalmente se queda dentro o se confunde con el flujo vaginal y es un líquido que tiene antígeno prostático, que es más parecido al semen sin espermatozoides, pero luego hay otro tipo de eyaculación que es la que se ve en las películas pornográficas, donde salen esos chorros muy extensos, que cuando lo analizas tiene urea y no tiene antígeno prostático, entonces sale de la vejiga, es como pis diluido, ¿vale? Lo que ven en las películas pornográficas, esa eyaculación, y a veces ellas mismas, yo he hablado para escribir el libro con directoras de cine erótico y dicen, sí, a veces eso se fuerza, ¿no? Entonces hay esos dos tipos, la eyaculación más convencional, que no tiene nada que ver con el pis, aunque sea a veces bastante cuantiosa, y el squirting, que sí que se ve en algunas películas eróticas. Fascinante todo lo que tú has investigado. ¿Qué tiempo te tomó escribir este libro? 2 años. 2 años de investigación. Sí. Ahora, hay algo aquí que es una anécdota